Estamos disfrutando de un hermoso tiempo en el Señor, en la comunión como cuerpo de Cristo. Disfrutamos mucho de ustedes, disfrutamos de la vida que nos ha sido impartida a cada uno y disfrutamos estar juntos expuestos a la palabra. Algunos me preguntaban antes de iniciar por los libros que no quedaron más, no pudimos traer más desde Terraza, pero allí tenemos más libros, así que es posible que podamos enviar después. Ahí los que quieran después pueden anotarse con allí la persona responsable y vamos a coordinar para poder enviar algunos libros más, así pueden tener aquí. Muchas gracias, Pastor Albert, a la pastora también y a su familia. Nos han tratado con mucho cariño, con mucho respeto, mucha honra, y a todos ustedes también. Nos sentimos tan cómodos en este lugar. Cuando hay un mismo espíritu, cuando hay una misma palabra, un mismo entendimiento, uno siente esa cercanía y hace bien, hace bien. La verdad que no discriminamos los lugares a donde vamos, a donde el Señor nos lleve vamos. Se entienda o hay lugares que no se entiende todavía, pero vamos igual. Pero cuando hay un lugar donde podemos con mayor libertad expresar el pensamiento de la palabra, claro que nos sentimos muy cómodos. Así que gracias a todos. Ayer estuvimos compartiendo mi esposa habló acerca de la iglesia gloriosa, más en un sentido corporativo, luego compartí yo también acerca del cuerpo, de la funcionalidad de los dones bajo el ministerio del Espíritu. Así que hablamos bastante ayer en término corporativo. ¿Se acuerdan que hablamos de dos expresiones, los que estuvieron ayer, ¿sí? Todos, y la otra ¿cuál era? Cada uno. Y cada uno. Todos y cada uno. Ayer nos enfocamos más en el todos, ¿sí? Bueno, hoy vamos a balancear, así que hoy nos vamos a enfocar un poquito más en el cada uno, ¿sí? Así que hoy va a ser una palabra tal vez más personal, aunque siempre es aplicable a toda la iglesia, pero diga, hoy Dios me va a hablar a mí. ¿Sabe? Cuando se predica la palabra y sobre todo cuando el mensaje es un poquito confrontativo, creo que es el momento donde los creyentes son más generosos. Porque esta palabra es para mi esposo, qué bien que le vendría a la hermanita, ¿no? Se la damos a todo el mundo, menos para nosotros. Bueno, con el permiso de los pastores, yo quiero darles permiso a usted durante una hora a ser bien egoísta y diga, esta palabra es para mí. ¿Sí? Es un egoísmo santo. Diga, es para mí. Dios me va a hablar hoy a mí. ¿Está bien? Una de las verdades que ayer la mencionamos con respecto al ministerio del Espíritu, tal vez lo más glorioso, ayer dijimos que en el Antiguo Testamento, no solo en el Antiguo Pacto, sino antes también de que sea establecido el Antiguo Pacto, el Espíritu Santo actuaba de manera externa, ¿se acuerdan? El Espíritu Santo venía sobre las personas y venía esporádicamente en determinados momentos y sobre determinadas personas para el cumplimiento de una determinada acción, ¿sí? O una misión determinada con respecto a esa persona. Pero en el nuevo pacto, después de la cruz, eso cambia rotundamente porque en Pentecostés el Espíritu Santo descendió sobre la iglesia. ¿Amén? Y descendió para quedarse. Él no viene y se va. Él no es la paloma que si hacemos un poquito de ruido se escapa. Hace muchos años, cuando recién llegamos al lugar donde vivimos ahora, me acuerdo que fuimos a visitar nosotros estábamos empezando en nuestra casa las reuniones y había en una congregación importante de la ciudad unos invitados, así que fuimos a verlo. Era un matrimonio con un niño que cantaban, predicaban. Y claro, el hermano, no me acuerdo si era pastor o un predicador, hablaba con su hijo en la plataforma mostrando que sabía algo de la palabra el niño, ¿no? Y le preguntaba, bueno, ¿y quién está adentro tuyo? Y está el Espíritu Santo, decía el niño. ¿Y qué pasa cuando te portas mal? Y cuando me porto mal el Espíritu Santo se va, ¿no? Y claro, y él lo hacía con orgullo como que el niño sabía. Y era lo que le habían enseñado, ¿no? Ahora, qué tremendo pensamiento, ¿no? Que es
Claro que la Biblia habla de la paloma como una figura del Espíritu, pero no en el sentido de que si hacemos algo malo se va. ¿Se imaginan? Va bien, estaría agotado, porque todo el día estamos haciendo cosas malas, ¿o no? Nos equivocamos, hacemos algo que no debemos. El Espíritu Santo no vino de esa manera ya, sino que a partir de la cruz y después de Pentecostés, Él vino a quedarse y vino a hacer morada en nosotros. Amén. Y este es el gran privilegio que nos otorga el ministerio del Espíritu. Ser casa de Dios. Ser casa de Dios. Déjeme comenzar refrescándole la memoria con algunas escrituras que estoy seguro usted ya conoce, pero que nos viene bien recordarlas. 1 Corintios 3:16. ¿No saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Es una declaración muy contundente del apóstol Pablo. Ustedes son templo de Dios. Ustedes ya saben, creo que esto no es un templo, ¿está bien? No es la casa del Señor. Dios no tiene otra casa fuera de su iglesia. Esteban fue apedreado, ¿saben por qué? Una de las cosas más fuertes que le dijo a los fariseos Esteban fue: Dios no habita en templos hechos por manos humanas. Y eso era una ofensa para el Sanedrín judío. Era una ofensa muy fuerte. Pero hoy muchos le siguen llamando: hermano, bienvenido a la casa de Dios. Vamos a ofrendar para construir la casa de Dios. No, la casa de Dios somos nosotros. Amén. Dios no tiene otra casa. Amén. 1 Corintios 3:17, ahí nomás. Dice: si alguno destruye el templo de Dios, él mismo será destruido por Dios, porque el templo de Dios es sagrado y ustedes son ese templo. ¿Qué es lo sagrado? Nosotros, no un lugar. Tantas cosas se han enseñado, hermano, no se miente dentro de la casa del Señor. Ah, ¿y fuera así? ¿Cómo es la cosa? ¿No? Yo me acuerdo que de adolescente hablábamos con mis amigos y estábamos dentro del auditorio y uno me decía algo y yo le decía: pero ¿estás seguro? ¿No me estás mintiendo? Estamos en la casa del Señor, ¿cómo te voy a mentir? ¿No? Ahora, ese pensamiento, hermanos, está tristemente en gran parte de la iglesia evangélica. Hay cosas que dentro de la casa del Señor no se hacen, pero fuera de la casa del Señor como que tenemos cierto permiso. Ustedes son ese templo, dice Pablo. El templo es sagrado y ese templo son ustedes. Vaya guardando estos conceptos para que después entienda de qué voy a estar predicando. 1 Corintios 6:19. ¿Acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes y al que han recibido de parte de Dios? Ustedes no son sus propios dueños. Wow. Esto es más fuerte, porque reitera el concepto de que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, que ya lo hemos recibido de parte de Dios, que habita en nosotros, y por lo tanto usted y yo ya no somos nuestros. Muchas veces decimos: es mi vida. No es tu vida. Si estás en Cristo ya no es tu vida. Es mi cuerpo y con mi cuerpo hago lo que quiero. No, Señor. Ya no es tu cuerpo. Si sos templo del Espíritu Santo, tu cuerpo, todo tu ser, tus pensamientos, tu mente, le pertenece al Espíritu Santo. Amén. 2 Corintios 6:16. ¿En qué concuerdan el templo de Dios y los ídolos? Porque nosotros somos templo del Dios viviente. Como Él ha dicho: viviré con ellos y caminaré entre ellos, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. ¿Amén? Entonces, el Señor está diciendo aquí que somos el templo del Dios viviente. Hay una expresión de Jesús que es muy importante tenerla, porque Jesús le dice a los discípulos en un momento, hablando del Espíritu Santo, les dice que Él está con ellos y estará en ellos. Él dice: está con ustedes y estará en ustedes. Y una cosa es que esté con nosotros y otra cosa es que esté en nosotros. Si está con nosotros puede ser algo externo.
que está con nosotros, al lado, atrás, adelante, pero que esté en nosotros es otra cosa. Mucha gente no entiende esto y ve al Espíritu Santo como algo externo. O sea, alguien me tiene que orar para que reciba del Espíritu. Alguien me tiene que dar la unción del Espíritu, porque siempre lo veo como algo externo. El Espíritu tiene que bajar del cielo para venir a mi vida, para darme un momento de satisfacción. Todos esos pensamientos radican en el desconocimiento de que el Espíritu Santo, a partir de la cruz, nunca es algo externo. Siempre es algo que nos habita, amén, que está dentro de nosotros, y porque está dentro de nosotros nos transforma en su templo. Donde nosotros vamos, allí está el templo del Señor. Por eso es tan importante el lugar que cada uno ocupa en la sociedad. Yo no sé cómo se ve usted en su lugar de trabajo. Mucha gente que de corazón sirve al Señor, cuando después de un domingo como este, que está acá colaborando, sirviendo, ayudando, tocando la música, predicando, atendiendo, cuidando el sonido, o cualquier servicio que prestamos congregacional, muchos cuando el lunes van a trabajar dicen, oh, ¿y qué hago acá? ¿Cómo me gustaría dejar este trabajo y dedicarme a servir al Señor todo el tiempo? ¿Quién dijo que tocar la música, predicar acá, es más servicio al Señor que el que desarrollas en tu lugar de trabajo? Porque donde vas a trabajar, allí va el templo de Dios. Estableces la casa de Dios en una fábrica, estableces la casa de Dios en una oficina, estableces la casa de Dios en tu hogar, estableces la casa de Dios en un taller, donde sea. Pero es un entendimiento que se nos tiene que arraigar en la mente y en el corazón. Termino con Efesios para luego seguir al texto que quiero hablar en esta mañana. Efesios 2, 19 al 22. El apóstol Pablo dice, por lo tanto, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Y ahora viene una palabra que tiene que ver con templo, que es edificados, tiene que ver con edificio, con casa, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular, la piedra principal. En Él, todo el edificio, ¿sí? Edificados, edificio, todo el edificio bien armado, se va levantando para llegar a ser un templo santo en el Señor. En Él también ustedes son edificados juntamente para ser morada de Dios por su Espíritu. ¿Amén? O sea, son tan claros todos estos pasajes, ¿no? Y un detalle de algo que hablábamos ayer. El versículo 22, en Él también ustedes son edificados. No dice individualmente, ¿cómo dice? Juntamente. ¿Cómo somos edificados? Juntamente, ¿sí? En la comunión, en el congregarnos, somos edificados como cuerpo juntamente para llegar a ser ese templo o para ser morada de Dios por su Espíritu. Entonces, si todo esto que Pablo dice es cierto, y de hecho lo es, ¿sí? Cada uno de nosotros entonces, como casa de Dios y templo del Espíritu Santo, deberemos ser extremadamente cuidadosos en el estado y la condición de esta casa. O sea, si esto, no solo el cuerpo, mi alma, mis emociones, mis pensamientos, si esto es la casa de Dios, ¿cómo tiene que estar? En óptimas condiciones. ¿Sí? Debo cuidarla, esmerarme en el cuidado por causa de lo que portamos, porque somos casa de Dios. Y yo quiero ir ahora a desarrollar durante unos minutos una palabra del profeta Ageo. Una palabra del profeta Ageo. Muchas veces cuando entramos a entender el nuevo pacto tenemos una tendencia a predicar mucho más del Nuevo Testamento y ya el Antiguo Testamento como que lo vamos dejando, ¿no? Y claro que al principio para entender el nuevo pacto es importante esto, pero no invalidamos el Antiguo Testamento, porque en toda la Biblia está Cristo.
Él le dijo a los fariseos, ustedes creen que conocen las Escrituras, pero no ven que ellas hablan de mí. Así que a Cristo lo vemos en todo. Entonces, si leemos con los anteojos correctos el Antiguo Testamento, hay mucha enseñanza para nosotros. Y con respecto a la casa de Dios, acá hay una enseñanza que en el Antiguo Pacto tenía que ver con lo que era sombra, el templo físico, pero que hoy, ahora entendemos, tiene que ver con nosotros, ¿sí? Entonces vamos con Ageo capítulo 1, por favor. Versículo 1, vamos a ir desarrollando. El día primero del mes sexto del segundo año del rey Darío, vino palabra del Señor por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y al sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac. Este es el encabezamiento del libro donde detalla fecha, detalla quién era el que reinaba, detalla quién da la palabra y a quién se le da la palabra. Son detalles importantes que sitúan en el tiempo y en el espacio lo que está ocurriendo, a quién y por qué estaba hablando Ageo, todo lo que él va a hablar en este libro. Y luego, lo primero que encuentro yo en esta profecía de Ageo es que él describe un cuadro de situación. Diga, cuadro de situación. El cuadro de situación es un diagnóstico, ¿sí? Miramos, observamos. Usted entra a un lugar, mira y dice, está limpio, está acomodado, cada cosa está en su lugar, o dice, está todo sucio, está todo desordenado. Usted lo que está haciendo es un diagnóstico, es un cuadro de situación, una observación de cómo están las cosas, ¿se entiende? Eso es lo primero. Entonces, versículo 2 al 5, allí está el cuadro de situación. Así dice el Señor Todopoderoso, este pueblo alega que todavía no es el momento apropiado para ir a reconstruir la casa del Señor. También vino esta palabra del Señor por medio del profeta Ageo. ¿Acaso es el momento apropiado para que ustedes residan en casas lujosas mientras que esta casa está en ruinas? Así dice el Señor Todopoderoso, ¿sí? Lo primero que encontramos en el cuadro de situación es ruinas. Lo que Ageo ve y lo que Ageo define con respecto a la casa del Señor son ruinas. Para entender eso tenemos que ir a la historia y darnos cuenta que el templo era el punto central de la vida espiritual de Israel. El templo que construye Salomón se transforma en el eje de toda la actividad religiosa del pueblo. Y ese templo había sido construido en base a un diseño divino. Amén. Dios le dio las medidas, los colores, los materiales, cómo debía ser la decoración. Si usted lee en el Antiguo Testamento todo el mandato de Dios a Salomón de cómo debía ser el templo, el arte que hay, algunos creen que el arte es diabólico, no, el arte que es de Dios y que debe ser redimido, porque el diablo lo usó para sus fines, el enemigo lo usó para sus fines. Hay arte, hay granadas talladas a mano en las paredes del templo. Los querubines, bueno, todo lo que hay es maravilloso, porque todo fue construido conforme a un diseño divino que era perfecto. Y todo fue hecho de esa manera. Ahora, pasaron los años y ese templo, en el 587 a.C., fue destruido por Nabucodonosor. ¿Sí? Jerusalén es invadida por los babilónicos y se llevan cautivos a gran parte del pueblo. Allí es donde se llevan a Daniel, a los 3 amigos, a Sadrac, Mesac y Abednego. Conocemos la historia. Y literalmente destruyen el templo de Salomón. Pasó el tiempo y cuando Israel vuelve del cautiverio, lo primero que tenían que hacer era reconstruir el templo. Porque sin él no había adoración. Lo que hablábamos ayer. No había posibilidad de darle culto a Dios, de desarrollar la vida espiritual sin el templo. Ahora yo quiero que vayamos haciendo la analogía de eso con nuestra vida. Porque usted y yo también fuimos diseñados por Dios. Y fuimos diseñados perfectos. El ser humano fue creado a imagen y semejanza de Dios, por lo tanto fue creado en un estado
de perfección. Dios nos diseñó. Escuche bien, por favor. Y yo no tengo tiempo de aplicar todo, pero hay cuestiones que a veces aparecen en estos tiempos, cuestiones que tienen que ver con la sexualidad, cuestiones que tienen que ver con las ideologías de género, cuestiones que tienen que ver con la preservación de la vida o no, y que muchas veces cuando la iglesia habla de esto se toma como conceptos morales, ¿no? No estamos de acuerdo con esto, no estamos de acuerdo con aquello, pero cuando hablamos de estas cosas no tiene que ver con cuestiones morales, sino con respetar un diseño. ¿Amén? O sea, que el hombre es hombre y la mujer es mujer no es una cuestión moral, no es una cuestión religiosa, es una cuestión de diseño. Que la vida debe ser preservada y debe ser respetada desde la concepción. No es una concepción religiosa, no es una cuestión moral, es una cuestión de diseño divino. Y tenemos que entenderlo desde esta realidad, ¿sí? Ahora, ese ser humano creado perfecto, creado bajo un diseño divino, ¿sí?, fue destruido por el pecado. Esa humanidad comenzó a deteriorarse por causa del pecado. Cuando Adán y Eva desobedecen, cuando comen lo que no tenían que comer. Ven que, mire, un detalle nada más. La Biblia empieza con comida y termina con comida. O sea, lo que comemos determina lo que somos. Y eso tiene una gran relevancia en lo físico, pero sobre todo en lo espiritual. Porque todo el problema fue qué árbol eligieron para comer. Ahí se generó todo el lío. Comieron del árbol equivocado. Entonces nosotros cada día debemos preguntarnos de qué árbol estamos comiendo. ¿Sí? Porque eso es lo que va a preservar la vida o va a deteriorar la vida. Ahora, la vida fue deteriorada por causa de haber elegido el árbol incorrecto. ¿Sí? Entonces fuimos destruidos, así como ese templo fue destruido nuestra vida, nuestras emociones, nuestro pensamiento, y hablo en general del género humano, fue destruido sistemáticamente por causa del pecado. El ser humano cayó en un deterioro integral. Necesitaríamos horas para describir lo que era la vida en estos tiempos, en tiempos remotos. Si usted piensa que hoy las cosas están mal, si usted cree que hoy hay maldad en el mundo, lea un poquito de historia. Si usted cree que era mejor la vida en los tiempos de Jesús que ahora, lea la historia, por favor. El nivel de crueldad, el nivel de maldad que había hoy es casi inconcebible e inaceptable aún por un ateo. ¿Sí? Entonces, el deterioro del ser humano fue integral, permanente, ¿sí? Cayó en un estado que solo Dios puede cambiar esa condición. Entonces, lo primero que ve, para avanzar, lo primero que ve allí Ageo es ruinas en este cuadro de situación. En base a eso, él plantea una realidad necesaria, que era la reconstrucción. Cuando algo está en ruinas, ¿qué necesita? Ser reconstruido, ¿sí? Esas ruinas debían ser levantadas, debían ser reconstruidas. Y cuando nosotros lo trasladamos a nosotros, vemos que este es el obrar de Dios. Dios nos tomó tal como llegamos. ¿Cuántos llegaron al Señor en ruinas? ¿No? Todos llegamos en ruinas al Señor. Y Él nos tomó, y no es que pegó cada pedacito para más o menos armarlo. No, nos hizo de nuevo. Nos hizo de nuevo completamente, nos rescató de esa esclavitud, nos rescató de una vida destruida, ¿sí? Esas ruinas tenían que ser cambiadas por una edificación nueva. Fuimos reconstruidos, reedificados, no remodelados. No remodelados, sino reconstruidos y reedificados por medio de Cristo. ¿Amén? Entonces, hay ruinas. Esa ruina demanda reconstrucción y esa reconstrucción debía ser en un tiempo o en un momento apropiado. Entonces Ageo, que ve las ruinas, dice, esas ruinas requieren reconstrucción, pero ustedes, le dice al pueblo, creen que todavía no es el momento. Creen que todavía no es el momento. El pueblo de Israel se entretuvo
en cosas pasajeras y visibles, descuidando el templo. Ustedes viven en sus casas lujosas. Ustedes viven en esas cosas pasajeras, disfrutan de los placeres pasajeros, mientras mi casa está en ruinas. Amados, hay una palabra de Dios para nosotros en esta mañana. A veces vivimos tan aferrados a lo temporal, le dedicamos tanto tiempo a lo temporal y pasajero, pero la casa del Señor está en ruinas. La casa del Señor está deteriorada. ¿Nos va bien económicamente? Sí, gloria a Dios, trabajamos, dedicamos horas. Si somos profesionales nos perfeccionamos. Si hay un curso, allí vamos porque queremos saber más, estar actualizados en el momento, porque tenemos que seguir avanzando en la profesión. Y todo eso está bien, pero ¿qué pasa con la casa del Señor? ¿Qué pasa con la casa del Señor? ¿Qué pasa con lo invisible que está en nosotros? Con lo que es imperceptible a los sentidos naturales, lo que no podemos tocar, oler, lo que no podemos ver con los sentidos naturales, que es nuestra vida interior, la vida que nos ha sido impartida a cada uno de nosotros. Y ese es el diagnóstico que debemos hacer en esta mañana. ¿Cómo está el templo? ¿Cómo está la casa del Señor en tu vida? ¿Cuál es el estado de esa casa? Que fue creada bajo un diseño divino, que fue deteriorada por el pecado y que necesita ser mantenida en un óptimo estado porque es la habitación del Espíritu Santo. Tu mente es la habitación del Espíritu Santo, no puede albergar cualquier pensamiento. No puedo permitir que mi mente se llene de pensamientos egoístas, de pensamientos ambiciosos, de pensamientos de rencor, de resentimiento, de envidia. O sea, no puedo permitir que mi mente esté deteriorando aquello en lo cual habita el Espíritu Santo. Mis emociones son la habitación del Espíritu Santo. No puedo vivir amargado. No puedo vivir deprimido. Puedo pasar por momentos, sí. No podemos evitarlo, todavía estamos en este cuerpo limitados, pero no puede ser algo permanente en mi vida porque allí en mis emociones también habita el Espíritu Santo. El pueblo de Israel decía, este pueblo alega que todavía no es el momento apropiado para ir a reconstruir la casa del Señor, ¿no? No, ya va a haber tiempo. No sé si acá se usa la expresión en Argentina cuando alguien toma conciencia de que tiene que hacer algo, dice, ya me voy a poner las pilas. ¿Se dice así acá? Pastor, ya me voy a poner las pilas. Las pilas nunca aparecen. Se la ponen a la radio, se la ponen a los aparatos, pero no se la ponen ellos, ¿no? Porque siempre vamos dejando para más adelante aquellas cosas que son importantes. Y esto es lo que hacía el pueblo, todavía no es el momento, porque estaban obsesionados con las cosas visibles. Estaban obsesionados con lo pasajero, descuidando lo eterno. Bueno, de eso habla el libro, ¿no? Tiempo y eternidad. Salomón, en Eclesiastés, el libro trata de esto, ¿no? Es una visión de cómo veía la vida Salomón, desde una visión temporal, frustrado, decepcionado, desencantado de la vida. Eclesiastés es un libro deprimente, si se lo lee humanamente hablando. Ni sé para qué estoy aquí en el mundo, dice Salomón. Dios nos abrumó con la vida, hasta trata de injusto a Dios. O sea, Salomón había enloquecido en ese punto en que escribe Eclesiastés, por causa de una visión temporal, pero viene Pablo y nos plantea, no nos fijamos en lo visible, en lo visible, sino en lo invisible, porque lo que se ve es pasajero, lo que no se ve es eterno. Son dos visiones completamente contrapuestas. Entonces, claro, cuando nuestra mente está llena de temporalidad, ¿qué nos preocupa? El hoy. Lo que Jesús decía, ¿por qué se preocupan por lo que van a comer, lo que van a beber? El afán de este tiempo, la obsesión por lo sensorial, lo que percibimos por medio de los sentidos naturales. Esto ha llegado a la iglesia. Hay gente que va a la iglesia a sentirse bien.
Y lamentablemente hay iglesias que diseñan todo para que la gente se sienta bien, porque es todo lo que se percibe por los sentidos. La obsesión por las apariencias. Cuidamos el cuerpo y está bien que lo cuidemos, obviamente, porque es parte de ese templo. Pero ¿qué pasa con lo que está dentro? ¿No? A veces el cuerpo está muy lindo, bien vestidito, estamos allí. Bueno, acá no hay nadie de saco y corbata, pero antes usábamos más saco y corbata, ¿no? Pero ¿qué pasa por dentro? ¿Cómo está el templo? ¿Cómo está la casa del Señor? Por favor, cuando llegue a su casa, mírese al espejo. Y en ese espejo físico, piense en el espejo de la palabra y pregúntele al Espíritu Santo, Señor, ¿cómo está la casa del Señor? No algo fuera de mí, esta casa. ¿Amén? Esta casa del Señor. ¿Cuál es el estado de esta casa? Estoy dándole la importancia que tiene. Israel no se lo daba, Israel era displicente. Ya va a haber tiempo, todavía no es el momento. No hay que fanatizarse tanto. Entonces, después del cuadro de situación, lo que encuentro en las palabras de Ageo es un llamado a la reflexión. No solamente ve lo que pasa, sino que de alguna manera confronta al pueblo. Y entonces, escuchen, versículo 6, esto es lo que dice el Señor. Reflexionen sobre su proceder. Esto dice el Señor Todopoderoso. Reflexionen sobre su proceder. Usted escuche, por favor. Ustedes siembran mucho, pero cosechan poco. Comen, pero no quedan satisfechos. Beben, pero no llegan a saciarse. Se visten, pero no logran abrigarse. Y al jornalero se le va el salario como por saco roto. ¡Wow! Así dice el Señor Todopoderoso otra vez. Reflexionen sobre su proceder. Vayan ustedes a los montes y traigan madera y reconstruyan mi casa. Ese es el título de este mensaje. Reconstruyan mi casa. Yo veré su reconstrucción con gusto, con agrado y manifestaré mi gloria, dice el Señor. Ustedes esperan mucho pero cosechan poco. Lo que almacenan en su casa yo lo disipo en un soplo. ¿Por qué? Porque mi casa está en ruinas mientras que ustedes solo se ocupan de la suya, afirma el Señor Todopoderoso. Wow. Diga, esto es para mí. Por eso, escuche la sentencia del Señor, por eso, por culpa de ustedes, los cielos retuvieron el rocío y la tierra se negó a dar sus productos, hambre, escasez. Yo hice venir una sequía sobre los campos y las montañas, sobre el trigo y el vino nuevo, sobre el aceite fresco, el fruto de la tierra, sobre los animales y los hombres y sobre toda la obra de sus manos. Qué pasaje más tremendo, un llamado, un fuerte llamado a la reflexión por causa de la casa. El eje central de toda esta profecía es la casa de Dios. Y si eso lo trasladamos al nuevo pacto, esta es la casa de Dios. Cambia la forma, pero el principio permanece. Es un principio espiritual que de la representatividad de Dios. Somos la casa donde Él habita para a partir de nosotros expresarse en este mundo. Por eso no podemos ser descuidados con esta casa. Con esta casa. Nada de lo que vimos ayer con respecto a la iglesia gloriosa, a la funcionalidad del cuerpo, es posible si la casa individual de cada uno está en ruinas. Por eso partimos de allí, del cada uno, para después entrar en el todos y así ser parte del propósito eterno de Dios. Reflexionen. Esa es la primera palabra que surge de estas palabras de Ageo. Reflexionen, o sea, hay un llamado a la reflexión. No es, bueno, todo va bien, sigamos adelante, todo está bien. Bueno, tengo algunas debilidades, sí, tengo algunas cositas, pero ¿quién no las tiene, no? Vamos para adelante. Y Ageo está diciendo, no, momento, deténganse. Deténganse, reflexionen. Mire, si hay algo que cuesta mucho en los tiempos que vivimos, reflexionar, porque demanda tiempo. Demanda hacer un alto. Y estamos tan ocupados. Y a veces tan ocupados en la obra del Señor que no hay tiempo para la reflexión. Reflexionen. 2 veces le dice, reflexionen sobre su proceder. O sea, fíjense qué están haciendo. Tiene que haber un momento de reflexión, ¿sí? Y mire, los peros de Dios son tan increíbles acá. Siembran mucho, pero cosechan poco. Hay una desproporción entre lo que se hace
y lo que se recibe. ¿Sí? Entonces dice, comen. Sí, comen, pero no quedan satisfechos. Beben, pero no se sacian. Se visten, pero no se abrigan. O sea, todo eso se reduce, todos los peros de Dios que usted encuentra allí, se reducen en una palabra: insatisfacción. ¿Por qué hay tantos creyentes insatisfechos? Cuando portan la vida del Hijo de Dios. Cuando la plenitud de Dios habita en nosotros. ¿Por qué? ¿Qué hace que alguien esté insatisfecho? Cuando la casa está en ruinas. Cuando la casa está en ruinas, toda satisfacción es momentánea. Vienes a la reunión, cantas 3 coros, eso te levanta el espíritu, escuchan una palabra, eso te emociona, dice gloria a Dios, aleluya, racataca. Nos vamos para la casa y el lunes, el martes, ya viene la insatisfacción. Y todo eso, esa llenura que teníamos y esa emoción de la reunión, esa espuma empieza a bajar. Y no vemos la hora que llegue el próximo domingo para cargar las pilas de nuevo. Hermano, eso no es vida. Diga, eso no es vida. Y hacemos cosas y servimos al Señor, pero siempre hay un dejo de insatisfacción, de vacío. ¿Por qué? Porque mi casa está vacía. Porque llenamos externamente, sensorialmente, nos llenamos de cosas que pueden ser buenas, pero la casa sigue en ruinas. La razón de esa insatisfacción está en el versículo 9. Porque mi casa está en ruinas. Esa es toda la razón. ¿Por qué no podían disfrutar de las cosas? ¿Por qué no podían disfrutar de la comida? Comían pero no seguían con hambre. Qué terrible que es eso, ¿no? Qué terrible que es comer y seguir con hambre. Beber y seguir con sed. Si hace frío nos abrigamos pero seguimos teniendo frío. O sea, no se modifica la condición, hagamos lo que hagamos. Y la razón es porque mi casa está en ruinas, no hay otra razón. Y las consecuencias, versículos 10 y 11, 2 las resumo para no extenderme: falta de fruto y sequía. Cuando una casa espiritual está en ruinas, el resultado es falta del fruto del Espíritu. Porque no está la vida fluyendo. Y donde no hay vida, el fruto desaparece. Y hay sequía espiritual. Cuando el Señor habla aquí, está hablando en lo físico para Israel, pero en nosotros tiene que ver con lo espiritual. Dice, por eso, por culpa de ustedes, o sea, por descuidar la casa del Señor, los cielos retuvieron el rocío. O sea, la frescura, lo que le da vida a la tierra fue retenido. Y la tierra se negó a dar sus productos, sus frutos. ¿Por qué? Porque no recibía el riego necesario, la humedad necesaria. Yo hice venir sequía sobre los campos. Esto no es una acción deliberada de Dios, sino que es el resultado del descuido de la vida. Esto es para hacer un diagnóstico, es como una tomografía computada. Yo espero que usted esté meditando esta palabra. Porque usted dice, esto es lo que a mí me pasa, entonces usted está detectando que hay áreas de la casa de Dios que están en ruinas. Hay áreas de la casa de Dios en las que no hemos trabajado. Hay áreas en la casa de Dios que hemos descuidado y esa casa somos nosotros. Amén. Luego de esta palabra, reflexionen, el Señor dice, actúen. Porque ¿de qué sirve reflexionar si el reflexionar no nos lleva a la acción? ¿Sí? Primero reflexionen, primero hagan un diagnóstico, primero fíjense qué están haciendo y luego actúen en consecuencia, porque ¿de qué sirve que nos vayamos hoy de aquí diciendo sí, hay áreas en mi vida que están en ruina, pero seguimos igual? No, la palabra de Dios siempre nos mueve a un cambio, siempre nos mueve a la acción. Algo debo hacer en respuesta a la palabra recibida, ¿sí? Y el Señor dice, vayan, traigan madera, reconstruyan, es una acción. Y hermanos, no es algo automático la reconstrucción cuando esta casa se empieza a deteriorar, cuando tu vida interior, tu vida espiritual, tus emociones empiezan a deteriorarse. No es que vengo a una reunión y ya me voy
listo, reconstruido. Es un trabajo diario de comunión con Dios, de revisión de nuestros pensamientos, de revisión de lo que creemos, de cómo estamos respondiendo. Hay un trabajo que debemos hacer cada uno de nosotros, pero eso demanda interés. Me tiene que interesar que la casa del Señor esté en buenas condiciones. No puedo ser descuidado. No puedo ser descuidado. Creo que a ninguno nos gustaría vivir en una casa que las lámparas estén todas caídas, el techo esté medio roto. O sea, trataremos, si no tenemos posibilidades, buscaremos, pero mejorar el lugar donde habitamos. Nos gusta habitar en un lugar ordenado, limpio, que esté sana las cosas por lo menos lo más posible. Imagínese la casa del Señor. Podemos descuidarla. Necesitamos actuar en consecuencia y el resultado es maravilloso. Mire, el resultado de esto, dice el Señor, yo veré, el versículo 8, vayan a los montes, traigan madera, reconstruyan mi casa, acciones concretas, ¿sí? Y el Señor dice, yo veré su reconstrucción con gusto y manifestaré mi gloria. Wow. Ahora, entienda esto, por favor. Cuando el Señor dice yo manifestaré mi gloria, no está hablando de un momento eléctrico en la reunión. Cuando el Señor dice yo manifestaré, ¿sabe cuál es la manifestación de la gloria del Señor en nosotros? Cuando a través de nosotros se ve el Hijo. Porque el Hijo es la gloria del Padre, no hay otra gloria. No hay otra gloria. No es una nube. No es la nube de gloria. No es un algo, la nube, la gloria. No. Es el Hijo. Cuando en tu vida se ve el Hijo, se ve la gloria. Dios está manifestando su gloria. Amén. El mundo va a ver la gloria de Dios cuando vea al Hijo en nosotros. No hay otra manera. Pero ¿dónde se va a manifestar el Hijo? En una casa reconstruida. No en una casa en ruinas. Porque lo que está en ruinas adentro se expresa hacia afuera. Si mis emociones están en ruinas, lo voy a expresar con las palabras, con mi cara, con actitudes. Si mis pensamientos están en ruina, eso va a cambiar mi estado de ánimo, eso va a determinar ciertas reacciones, ciertas decisiones son muchas veces guiadas por el estado interior en el que estamos. Ahora, cuando la casa está en condiciones, restaurada, reedificada, esa casa expresa al Hijo y esa es la gloria de Dios. Amén. ¿Qué cree usted que significa? Y no tengo tiempo para ampliarlo, solo para que lo piense. ¿Qué cree que significa que la tierra será llena del conocimiento de la gloria del Señor? Cristo se ha manifestado. No es algo que va a aparecer en un momento como platos voladores por ahí. Es la iglesia, con casas reconstruidas, manifestando la gloria del Señor. Amén. Así que tenemos el diagnóstico que hace el Señor con respecto a su casa. Tenemos el llamado a la reflexión que el Señor hace al pueblo. Y en tercer lugar, encuentro en esta profecía una respuesta correcta. Diga respuesta correcta. Versículo 12 vamos a leer, por favor. ¿Me está entendiendo? ¿Sí? ¿Se hace entender? Versículo 12. Zorobabel, hijo de Salatiel, el sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac, y todo el resto del pueblo obedecieron al Señor su Dios. Acataron las palabras del profeta Ageo, a quien el Señor su Dios había enviado, y el pueblo sintió temor en la presencia del Señor. Entonces Ageo, su mensajero, comunicó al pueblo el mensaje del Señor. Yo estoy con ustedes. Yo, el Señor, lo afirmo. Y el Señor inquietó de tal manera a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y al sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac, y a todo el resto del pueblo, que vinieron y empezaron a trabajar en la casa de su Dios, el Señor Todopoderoso. Era el día 24 del mes sexto del segundo año del rey Darío.
Wow. Ahí tenemos la respuesta del pueblo. 4 cosas hicieron, miren. Número 1, obedecieron. Recibieron una palabra y no miraron para otro lado. Recibieron la palabra y, como dije al principio, no dijeron qué bien que le viene esta palabra a mi esposa, o a mi esposo, o al hermano, o a la hermana. No. Obedecieron y acataron. Obedecieron y acataron, recibieron la palabra del Señor. Luego dice, en segundo lugar, tuvieron temor. Hermanos, cuando la palabra de Dios nos confronta, es necesario que produzca en nosotros temor. No miedo al castigo. No estamos ya en ese estado. No, porque si usted no cuida la casa, Dios no lo va a bendecir. Y lo que usted no le da a Dios, el diablo se lo va a robar. No estamos allí. Creo que ustedes tampoco ya están allí. Pero sí debemos recuperar el santo temor de Dios. Porque esta casa no es cualquier cosa. La gracia, hermano, nos cubre, pero la gracia también nos conduce a la responsabilidad de lo que se nos ha dado. Amén. Entonces la gracia nunca es excusa para el descuido. Bueno, no estoy muy bien, pero la gracia del Señor. No, la gracia del Señor está siempre. Pero si no estoy muy bien, algo tengo que hacer. Tengo que cuidar esta casa. Tengo una responsabilidad y eso me tiene que llenar de un santo temor porque no es cualquier cosa. Imagínese que a usted, no sé si acá sucede, es un lugar creo que de turismo también, de vacaciones, ¿no? Y en los lugares de vacaciones a veces hay casas muy grandes, casas, en todo lugar, ¿no? Mansiones, y que alguien le pide que usted le cuide su mansión. Esas casas inteligentes ahora, ¿no? Que usted hace así, se prenden las luces, ¿no? Da miedo, ¿no? Porque alguien le habla. Bienvenido a la casa, ¿no? Y a usted le piden que cuide esa casa. Usted no va a ser descuidado. Usted no va a tirar todo. Usted va a andar con miedo si hay cosas de cristal, adornos de cristal, cuadros originales de gran valor. Usted va a andar en punta de pie en esa casa que no es suya y que le pidieron que la cuide, que la administre. Y usted tendrá temor de romper algo. ¿Sí o no? No por miedo al castigo, porque tal vez el dueño le dice, mirá, quédate. Y usted le va a decir, no, pero mire que hay muchas cosas. No pasa nada, está todo asegurado. Aún así, y no por temor a un castigo, sino por la responsabilidad que representa el valor de lo que lo rodea, usted será cuidadoso. Ahora, si eso pensamos en lo natural, hermanos, esta casa de Dios, ¿cuánto vale? ¿Cuánto debe ser cuidada esta casa? ¿Cuánto deben ser cuidados tus pensamientos? ¿Cuánto deben ser cuidadas tus emociones? ¿Cuánto debe ser cuidado todo lo que portamos, la vida del Hijo de Dios en nosotros? Por eso tiene sentido que diga aquí que el pueblo se llenó de temor, porque vio lo mal que estaban haciendo, vio el estado de displicencia, de irresponsabilidad. No, todavía no es el tiempo, sí, la casa está en ruina, pero ahora estoy ocupado en mi casa. Hay prioridades en la vida. La prioridad nunca puede ser lo temporal. Siempre tiene que ser lo eterno, que es lo que no se deteriora. ¿Cuántos dicen amén? Así que obedecieron, acataron porque sintieron temor. Y en tercer lugar, versículo 14 dice, y fueron inquietados. Y hermanos, yo oro con todo el amor del Señor que usted se vaya de aquí bien inquietado. Que no pueda dormir esta noche. Necesitamos esos tiempos. Amén. Necesitamos esos tiempos porque a veces la comodidad nos adormece. Y necesitamos a veces un shock. Necesitamos ser inquietados por el Espíritu. Para decir, Señor, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo con mi casa, con mi familia, con mis hijos? Pero fundamentalmente, ¿qué estoy haciendo con tu casa? Porque no somos dueños. Somos administradores de la casa del Señor. ¿Cuántos están entendiendo esto? Esto es maravilloso, pero es altamente desafiante. Es muy desafiante. Entonces obedecieron, sintieron temor, fueron inquietados y vinieron
y empezaron a trabajar. Empezaron a trabajar en la reconstrucción. Y Ageo pone fecha, ¿vieron cuando terminamos? ¿No? En el día tanto, del mes tanto, en el año tanto, del rey tanto, para ubicar en el calendario, porque de ahí hubo un tiempo determinado en que la casa fue reconstruida, debido a esta palabra de Ageo. Finalmente ellos hicieron algo, vinieron y empezaron a trabajar. Y yo oro, hermanos, que este sea el tiempo en que cada uno de nosotros podamos reflexionar sobre el estado de la casa del Señor, de su casa que somos nosotros. Y que podamos ver el estado y detectar si hay áreas, tal vez no toda la casa, pero hay áreas de la casa que están en ruinas. Hay áreas de la casa que se han deteriorado por el paso del tiempo, por circunstancias de la vida. Y que podamos reflexionar sobre eso y actuar en consecuencia, sentir temor de Dios, es decir, Señor, es tu casa, no la puedo dejar en esas condiciones, tengo que empezar a trabajar, debo empezar a trabajar en tu casa. Esa casa somos nosotros. Y lo cuarto que encuentro está en el capítulo 2 de Ageo. Lo cuarto, amados, es una promesa gloriosa. Diga promesa gloriosa. Una promesa gloriosa del Señor que es bien aplicable a nosotros. Versículo 1 dice, el día 21 del mes séptimo vino palabra del Señor por medio del profeta Ageo. ¿Ven? No es en algún momento, algún día. No, el día tanto. ¿Por qué hay fechas aquí? Porque las fechas determinan un hoy. No es, sí, ya voy a empezar. ¿Vieron cuando dice, haced algo? Sí, ya lo voy a hacer. Pero nunca hay una fecha, ¿no? ¿Cuándo me vas a visitar? En cualquier momento voy. Pero nunca llega. Porque no hay una fecha. Y la determinación demanda decir, no, hoy es el día. ¿No? Y aquí dice, el día 21 del mes séptimo vino palabra, y dice el versículo, pregunta a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, al sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac, y al resto del pueblo. Escuche, ¿queda alguien entre ustedes que haya visto esta casa en su antiguo esplendor? Esta casa tuvo un esplendor en el diseño original. Amén. Tuvo un esplendor esta casa. ¿Qué les parece ahora? ¿No la ven como poca cosa? Esa es la visión externa. Si vamos a la comparación, el templo de Salomón tenía una gloria que el segundo templo nunca tuvo. Entonces, en lo natural, parecía que esto era insignificante al lado del templo antiguo. Cuando nosotros nos miramos naturalmente, pensamos en el diseño de Dios, pensamos en la medida de Dios ahora que es el Hijo, y nos vemos a nosotros, qué poca cosa que somos. Nos vemos como algo insignificante. Pero mire el versículo 4. Pero ahora, ánimo, Zorobabel. Ánimo, Josué, hijo de Josadac. Tú eres el sumo sacerdote. Ánimo, pueblo de esta tierra, afirma el Señor. Manos a la obra, que yo estoy con ustedes, afirma el Señor Todopoderoso. Amén. El Espíritu permanece en medio de ustedes conforme al pacto que hice con ustedes cuando salieron de Egipto. No teman, porque así dice el Señor Todopoderoso, dentro de poco haré que se estremezcan los cielos y la tierra, el mar y la tierra firme, haré temblar a todas las naciones, sus riquezas llegarán aquí, así llenaré de esplendor esta casa, dice el Señor Todopoderoso. Mía es la plata, mío es el oro, afirma el Señor Todopoderoso. El esplendor de esta casa, de esta segunda casa, será mayor que el de la primera, dice el Señor Todopoderoso. Y en este lugar concederé la paz, afirma el Señor Todopoderoso. ¿Cuántos dicen amén? ¡Aleluya! Claro, imagínense después que Zorobabel da las profecías del capítulo 1, cómo quedó el pueblo, ¿no? ¿Cómo habrán quedado? Compungidos. Qué mal que estuvimos, cómo descuidamos. Vamos a trabajar, pero claro, ahora necesitaban una palabra de ánimo.
Ahora que habían reconocido, ahora que habían respondido adecuadamente a la palabra, el Señor viene y dice: ánimo Zorobabel, ánimo Josué, ánimo pueblo, manos a la obra, porque en la reconstrucción de esta casa, dice el Señor, yo estoy con ustedes. Ahora traslade por favor, porque para ellos era con ustedes, para nosotros es en ustedes. Usted y yo no estamos solos en la reconstrucción de la casa. No es una tarea que hagamos solos. Si bien se demanda de nosotros una decisión, pero el poder, la gracia, viene del Espíritu Santo. Ese es el ministerio del Espíritu. Por eso nos animamos, por eso dice: ánimo, ánimo, ¿sí? No es, no, pero yo ya no sé si voy a poder reconstruir mi vida, si mis emociones están tan deterioradas. ¡Ánimo! Esta no es una palabra de reto, no es una palabra para dejarnos desanimados, para que nos vayamos deprimidos a nuestra casa por lo mal que estuvimos. No, no, es un llamado de atención para inquietarnos, pero para infundirnos ánimo de que el Señor está en ese proceso de reconstrucción de la casa. Ánimo, yo estoy con ustedes, son las promesas del Señor. Mi espíritu, escuche esto por favor, porque esto para mí fue revelador cuando lo leí bien, lo había leído muchas veces, pero miren, versículo 5. Mi espíritu permanece en medio de ustedes conforme al pacto. ¿Por qué conforme al pacto? Porque conforme al antiguo pacto, ya lo dijimos, el Espíritu Santo estaba con ellos, en medio de ellos. Conforme al pacto que nosotros estamos, se debería leer: el Espíritu permanece en ustedes, no en medio, en ustedes, dentro de ustedes, conforme al nuevo pacto, el pacto en el que hoy estamos. Dios actúa respetando cada pacto. Entonces el Señor está en nosotros, el Espíritu está en nosotros. ¿Qué nos puede impedir reconstruir su casa? Tenemos todo lo necesario. El apóstol Pedro dice: todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas. Amados, si todas las cosas relacionadas a la vida y a la piedad nos fueron dadas, ¿cuántas nos falta que nos den? ¿Y por qué seguimos pidiendo? Tenemos que pedir que se active lo que ya tenemos. Amén. La gracia ya está, la vida ya está, no hay que pedirla. Pedimos cosas materiales al Señor porque necesitamos y Él dice: pidan que yo les daré, soy un padre que cuido de ustedes. Pero las cosas que pertenecen a la vida ya nos han sido dadas. Ya nos han sido dadas, se nos tiene que iluminar la mente, el corazón para ver lo que ya tenemos, no lo que nos falta. Hay demasiados creyentes pendientes de lo que les falta y no ven lo que tienen. Entonces, para la reconstrucción de la casa de Dios, dentro suyo está todo. Amén. Hay un negocio acá que venda toda clase de materiales de construcción. ¿Cómo se llama? Bricomar. Bueno, el bricomar espiritual está dentro suyo. Para que usted reconstruya la casa del Señor. No tiene que ir a otro lado. No lo busque afuera. ¿Sí? Y el Señor nos va a ayudar en el congregarnos, en la comunión, en el oír la palabra. Se van a activar esas cosas que ya están. Nosotros cuando predicamos no damos nada nuevo. Creemos que lo que hace el Espíritu por medio de la predicación es activar lo que ya está dentro de cada uno. Es activar esa vida que está dentro de cada uno. Entonces, ánimo, yo estoy con ustedes, mi Espíritu permanece con ustedes en este pacto, en ustedes. No teman, no tengan miedo, no tengan temor de trabajar en esta casa. Algunos ni quieren mirar para adentro porque no saben con qué se van a encontrar. Veo que en algunas casas hay un cuartito allí cerrado que ni queremos abrir la puerta para no ver lo que hay. El desorden que hay, ¿no? A veces dentro nuestro hay lugares que no queremos ni mirar. Pero el Señor dice: no temas, tengas miedo. Yo estoy, es mi casa. Es mi casa, dice el Señor. No me voy a escandalizar de lo que encuentres ahí adentro. Es mi casa.
trabajen, trabajen, trabajen en la reconstrucción. El esplendor de esta casa será mayor que la primera. Amados, la primera casa, Adán, tuvo un esplendor aún antes de la caída. Pero no se olvide que aún ese Adán, creado a imagen de Dios, fue el primer Adán. Pero en usted y yo habita el segundo Adán. Y el esplendor de esta casa es mayor que el de la primera. Yo no sé cómo, pero es mayor. Es mayor. Es mayor la gloria que hay en nosotros que la que había en Adán antes de la caída. Es mayor gloria. Porque es la gloria del Hijo de Dios habitando en nosotros. Nuestros sentidos naturales no lo pueden percibir, pero el Espíritu Santo lo hace. Es su casa. Y la última sentencia es maravillosa, la última promesa. Y en este lugar, haga así, tóquese usted. Diga en este lugar. No en este lugar, no, en este lugar. Y en este lugar concederé paz. Wow. Hay tanta gente pidiéndole al Señor paz. Porque a todos nos gusta vivir en paz, ¿sí o no? Todos queremos tener paz. El tema es que hay poca gente que trabaje para tener paz. Queremos que sea mágico. Quisiéramos pasar aquí adelante, que el pastor nos ore y salimos con paz. El caos siempre, y el caos y el desorden siempre traen inseguridad. ¿Sí o no? Usted llega a un lugar que está todo desordenado, no le da paz, ¿verdad? Llega a un lugar que hay suciedad, está todo tirado, usted no siente paz. Ahora, cuando en un lugar está ordenado, eso trae cierta seguridad, pasa con los niños. ¿Sí? Siempre el caos y el desorden generan inseguridad, generan temor. Pero cuando hay orden, amados, cuando la casa del Señor está en orden, reconstruida, reedificada, cuidada, limpia, el resultado es paz. Y esa paz nadie la puede arrebatar. Amén. En este lugar, y este lugar es una casa reconstruida, no es otra cosa. Es su casa reconstruida y en ese lugar concederé paz. Así que si usted quiere paz, no venga para que le oremos. Trabaje por la casa del Señor. Reconstruya la casa del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Así que hay un cuadro de situación, amados, que debemos conocer. ¿Cómo está la casa del Señor? Yo quiero desafiarlos con todo el amor del Señor, con todo respeto, pero con la firmeza de la palabra, a que reveamos cómo está la casa del Señor. A que hagas un alto en tu vida, en tus actividades, y digas, Señor, necesito tomar un momento, tal vez esta tarde, no sé, pero necesito tomar un momento, reunirnos como matrimonio y charlar cómo está nuestra casa. ¿Cómo está esta casa? Con nuestros hijos, ¿cómo está la casa del Señor en este hogar? Tiene que ser un tema de reflexión de la familia. Tomar un momento para establecer un cuadro de situación y para oír el llamado a la reflexión del Señor. Y decir, algo estamos haciendo mal. Tal vez decir, reconocer como matrimonio, no, nuestras prioridades no están correctas. Estamos demasiado enfocados en lo temporal, estamos descuidando nuestra vida espiritual, estamos descuidando la vida del Hijo de Dios. Debemos reflexionar, como dice la palabra, reflexionen sobre su proceder y tomar la actitud correcta, responder adecuadamente, acatar las palabras del Señor, obedecer la palabra del Señor. Reconstruyan mi casa, reconstruyan mi casa. Y hay una promesa gloriosa que debemos abrazar. Su gloria será vista en nosotros. No sentiremos su gloria, manifestaremos su gloria. Manifestaremos su gloria. Póngase en pie, por favor. Yo quisiera orar en esta mañana. Yo sé que el Espíritu Santo ha estado hablando. No, por cuestión de tiempo no pudimos aplicar cada detalle, pero no me preocupo porque sé quién es el que está haciendo la obra.
Sé que el Espíritu Santo ha estado ministrando. Mire, yo estoy seguro que hay palabras, tal vez yo ni me di cuenta, pero alguna palabra que dije, algún concepto que ha quedado muy grabado, que ha despertado cosas en sus vidas. No porque las haya dicho yo, sino porque sé que es la acción del Espíritu Santo respaldando su palabra, porque no dijimos otra cosa que lo que dice la palabra. Solo le dimos la aplicación correcta de acuerdo al pacto en el que estamos. Entonces yo oro en esta mañana y le pido a usted que ore también allí para que el Espíritu Santo encienda en nosotros un reflector de gran potencia, porque la luz lo manifiesta todo. Así que pídele al Señor ahora que encienda ese reflector, esa luz potente que expone aún lo oculto, lo más escondido en nosotros. Ese descuido por la vida, ese desorden que nos damos cuenta que hay en alguna área de pensamiento o de emociones, de decisiones o de acciones en nuestra vida. Amado, este no es un mensaje condenatorio, esto es un mensaje de ánimo. El Señor no te está condenando porque la casa está en ruina. El Señor te está hablando, llamando a la reflexión y diciendo: reconstruye mi casa, porque yo estoy contigo. Yo te doy la fuerza. Yo te doy las herramientas. Todo es de ustedes, dice el Señor. La vida, la muerte. Todo les pertenece. Todo ha sido depositado dentro tuyo. Todo lo necesario para la vida y la piedad. Cada detalle necesario para la reconstrucción de esta casa te ha sido dado por su divino poder. Solo tienes que creerlo, solo tienes que abrazarlo, solo tienes que verlo por el Espíritu. Señor, oro para que se active todo lo que está dentro de ellos, todo lo que has depositado en su vida, todo lo que has depositado en sus corazones. Todo sea activado por tu Espíritu Santo en esta hora, Señor. Que tu Espíritu nos inquiete, que tu Espíritu nos llame la atención, que tu Espíritu nos movilice en esta hora, que el ministerio del Espíritu actúe en cada uno de nosotros para volvernos al diseño original, perfecto, creado a imagen y semejanza de Dios. Señor, gracias, 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 porque hay promesas gloriosas para esta casa. Hay promesas gloriosas para esta casa. Cuando esta casa está en orden, cuando esta casa es reconstruida. Gracias, Señor. Gracias. Gracias porque no solamente se manifestará en nosotros tu gloria y nos darás paz interior, sino que además podremos manifestar esa gloria al mundo y transformarnos en portadores de paz, en mensajeros de paz, para que el mundo diga cuán hermosos son los pies sobre los montes de aquel que anuncia las buenas noticias, de aquel que anuncia la paz. Den un aplauso al Señor. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios!